Eh, este es el ratito que como pastora comparto con ustedes al inicio del culto. Hoy esta reflexión que preparé para compartir con ustedes tiene que ver con algo que me está pasando a mí. Si me pasa a mí, seguramente le está pasando a alguien más. Y es que yo quiero vivir esta Navidad como un proceso y no como un evento. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Sí, yo quiero vivir esta Navidad no como un evento, sino como un proceso. Flavia recién compartía que como iglesia estamos sacando unos devocionales todos los días con un mensaje que tiene que ver con este mes, el mes de la Navidad. Yo no sé cómo vos pasás la Navidad, o cómo pensás pasar la Navidad, o cómo es tu historia de la Navidad. Pero seguramente cuando hablamos de Navidad nos empezamos a preguntar qué es lo que más te gusta de la Navidad. Seguro que si tomamos a Isaac, a Isabela, a los chicos de nuestra iglesia, y les preguntamos qué es lo que más les gusta de la Navidad. Nombro a ellos dos porque los estuvimos nombrando recién, pero hay más. Seguramente que nos van a decir el abrir los regalos. Seguramente, si te pregunto a vos que sos adulto, ¿qué es lo que más preparás o te ocupás? ¿Cuáles son tus tradiciones navideñas? Porque cada familia tiene sus tradiciones. ¿Cuáles son las que más te emocionan? Seguramente cada uno va a pensar en esa comida especial que come ese día. Seguramente cómo va a ser la reunión, cómo decora, cómo pone. Y eso es como celebrar la Navidad como un evento. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer la noche del 24 y qué vamos a hacer el 25? Y yo creo que en lo personal, y esto lo compartí con algunos, yo decía, va a ser para mí una Navidad muy distinta. Confieso que, y creo que ya se los conté, que del otro día entrando con mi hija al supermercado y ver todo navideño fue un shock muy fuerte. Pero es fácil decir que celebramos el día de la Navidad y todos como buenos cristianos vamos a decir es la venida de Jesús, es el nacimiento, celebramos el nacimiento de Jesús. ¿Pero qué significa esto? Recordamos que Dios decidió enviar a su Hijo para disipar las tinieblas, para poner luz donde no la había, para que esas turbulencias, producto del pecado, de ese pecado original, quedaran atrás. ¿Qué significa que Dios se hace hombre y viene a estar con nosotros? Entonces me pongo a pensar con una distancia a ese momento de celebración, porque ese momento de celebración es un evento, y un evento se celebra en una fecha determinada, tiene corta duración, se exige mucha preparación, generan dificultades y controversias. No, yo quiero pollo, no, yo no quiero pescado, no, yo quiero hacer un corderito. No generan crecimiento de calidad, es un momento donde se gasta mucha energía, mucha fuerza, mucha plata. Exponen nuestro ego. Ay, qué casa está más linda, cómo viniste vestido, cómo estaba tu plato. Generalmente, por lo menos yo tengo muchos recuerdos en mi infancia de cómo se aguaban las navidades por discusiones familiares estúpidas.
estúpidas. O después de pasar una cena, un almuerzo navideño, los comentarios y las cosas que yo decía, pero no disfrutaron. Un evento apunta a lo visible. Un evento hay protagonistas y hay espectadores, pero todos participamos de una situación. Un evento llama la atención. Ahora, fíjense que si yo digo, ¿qué es un proceso? Voy a decir exactamente lo contrario. Voy a decir que los procesos son diarios y regulares. Voy a decir que los procesos son lentos y hasta a veces aburridos. Voy a decir que son silenciosos, que no llaman la atención, no son tan visibles, pasan despacito, hasta que uno se da cuenta que algo cambió producto de ese proceso. Ayudan a desarrollar otros aspectos, requieren disciplina, constancia, responsabilidad. Si yo tomo el tiempo, no sé, en estas zonas, para esta es la fecha que todo el mundo está plantando algo, o plantó hace unos meses y recién ahora está floreciendo. Y hubo que esperar y tener paciencia porque de poner la semilla a que salga la planta hay un proceso. Entonces, ¿cómo podemos hacer para vivir esta Navidad como un proceso y no como un evento? ¿Cómo nos preparamos para recibir a ese Emmanuel, a ese Dios con nosotros? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo logramos un cambio producto de un proceso de mentalidad donde podamos ver que Jesús nos promete su presencia siempre y cuando, o a todos, a los que lo recibamos en nuestro corazón? ¿Cómo hacemos ese cambio de mentalidad para recibir, aceptando a Jesús? ¿Cómo hacemos ese cambio de corazón para sentir la cercanía de Dios en estas circunstancias? ¿Y cómo hacemos un cambio de vida profunda, confiando en Jesús, confiando en Emmanuel, en Dios con nosotros, aunque nuestro camino en este momento esté difícil y confuso? Y esto va para alguien muy especial con quien hablé esta mañana, que sé que está pasando un momento difícil. Y la animo, y te animo, y me animo a pensar en cómo vivir este proceso de prepararnos para recibir a Emmanuel, a Dios con nosotros, desde la mente, desde el corazón y desde el cambio de nuestra vida profundo. Miren, hay muchas preguntas que me vine haciendo esta semana, ¿no? Y me preguntaba cómo me preparo, de qué manera Dios está conmigo. Te pregunto, ¿de qué manera está Dios con vos en este tiempo? Es fácil desconectarnos de la gente y de las promesas del Antiguo Testamento. Miren, en Isaías, que acá lo tengo, Isaías, muchísimos años antes de la venida de Jesús, les recomiendo que después lo busquen, en Isaías 7, del 10 al 14, yo te voy a hacer la versión fácil, después léelo tranquilo, anótalo. Isaías 7, del 10
al 14. El párrafo comienza: señal de Manuel. Había un diálogo entre Isaías y Acaz. Acaz era el rey, y donde Isaías le dice a Acaz: ¿por qué no le pedís una señal a Dios para saber qué tenía que hacer? Y Acaz, que era un rey muy soberbio, le dijo que no, yo no voy a poner a prueba a Dios en estas cosas. Y entonces Isaías le dijo: escuchen bien ustedes de la familia real de David, ¿acaso no les basta con agotar la paciencia humana? Enojado estaba. ¿También tienen que agotar la paciencia de mi Dios? Muy bien, dice Isaías, el Señor mismo le va a dar la señal. Dará, miren, la Virgen concebirá un hijo, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cientos de años antes de la venida de Jesús, ya Isaías lo anunciaba. Ahora uno puede decir, bueno, se lo anunció al pueblo de Israel. No le estaban pasando bien en ese momento, ¿eh? Era un momento difícil para ellos. Y yo me preguntaba, ¿en qué situación vivimos nosotros actualmente? ¿Es una situación fácil? Fíjense que los israelitas estaban con miedo. Había enfermedad, inseguridad, desesperanza, angustia, soledad. ¿Cómo estamos nosotros ahora? ¿Cómo estamos nosotros ahora? Ya empiezan a aparecer en los medios de comunicación información sobre nuevos casos, nuevas situaciones, temor, inseguridad. Hablo con gente que me dice, no sé si viajar, si quedarme, si andar, si no venir, planificar, no planificar. ¿De qué te gustaría que te rescatara Dios en este tiempo? Dios le prometió al pueblo de Israel el envío de Manuel. Ahora, si Dios está con nosotros, va a hacer todo lo que sea para nuestro bien, aunque en principio no lo entendamos. Dios va a hacer las cosas para su gloria y nosotros somos parte de ese plan. En la medida en que nos predispongamos a recibirlo en nuestro corazón. ¿De qué forma cambia mi vida? ¿De qué forma cambia tu vida si verdaderamente creyéramos que toda situación obra para nuestro bien, aunque sea difícil de entender, aunque sea complicada de asumir? Emmanuel es una invitación. Jesús vino por nosotros y viene por vos y por mí esta Navidad. También viene por nosotros en esta Navidad. ¿Cómo podemos reconocer esta buena noticia? ¿Cómo podemos transmitirla? ¿Cómo podemos hacer que los que no creen, crean? No está en nuestras manos. Sí podemos orar, pero sí podemos vivir la Navidad de una manera diferente. No como un evento, sino como un proceso donde nosotros podamos transmitir desde nuestra palabra, desde nuestro gesto, desde lo que hacemos y lo que decimos, que esto es distinto, que me estoy preparando para que Dios esté con nosotros. El nacimiento de Jesús es un regalo
de esperanza, de amor, de paz, de alegría, y de luz para cada una de nuestras vidas. Te pido que pienses estas palabras, que las pongas en tu corazón y que pienses conmigo cómo querés pasar esta Navidad, como un evento o como un proceso. En lo personal y alrededor de lo que estamos haciendo, queremos vivir esto como un proceso, donde cambiemos de adentro para afuera y no que nos vistamos a pasar solo un momento. Que Dios te bendiga, que Dios te dé el discernimiento para entender la importancia que para todo cristiano significa recibir a Jesús en mi corazón, en mi vida, en mi casa, en mi familia. Seguimos con el culto.